Bienvenidos de nuevo a este espacio donde exploramos historias que nos tocan el corazón y nos dejan pensando. Hoy prepárense para una dosis de emoción pura, porque vamos a sumergirnos en un momento que estoy seguro, los conmoverá tanto como a mí. El título que los trajo hasta aquí dice mucho: Mert y Afra, el emotivo abrazo que los une para siempre. Sí, así es, vamos a desentrañar la historia detrás de este gesto que va más allá de un simple contacto físico, un abrazo que encapsula años de lucha, de sueños compartidos y, sobre todo, de un amor inquebrantable. Si son nuevos por aquí y disfrutan de contenido que les llega al alma, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Que empiece la magia. Imaginen por un momento la fuerza de un lazo que trasciende el tiempo y la distancia. Un lazo forjado en las adversidades, alimentado por la esperanza y sellado por un acto de profunda conexión humana. Esa es la esencia de lo que vamos a compartir hoy. Mert y Afra, dos nombres que al unirse, evocan una narrativa de perseverancia y amor. No estamos hablando de una historia de cuento de hadas con príncipes y princesas, sino de algo mucho más real, más terrenal, pero no por ello menos impactante. Sus vidas, como las de muchos de nosotros, han estado marcadas por desafíos, por momentos en los que la luz parecía desvanecerse. Pero en medio de esa oscuridad encontraron en el otro un faro, un ancla, y finalmente un refugio. La historia de Mert y Afra no es solo la de una pareja, es la historia de la resiliencia humana, de cómo el apoyo mutuo puede ser el combustible para superar los obstáculos más insuperables. Hemos investigado a fondo, recopilado los detalles que nos permiten entender la magnitud de lo que este abrazo representa. No fue un abrazo casual, ni un gesto efímero. Fue la culminación de un viaje, un punto de inflexión que marcó un antes y un después en sus vidas. Un abrazo que dijo más que 1000 palabras, un abrazo que gritó: lo logramos, estamos juntos en esto, nunca te soltaré. Para comprender la profundidad de este abrazo, debemos remontarnos a los inicios de su historia. ¿Cómo se conocieron Mert y Afra? ¿Qué los unió en primera instancia? A menudo, las grandes historias de amor comienzan con pequeños momentos, con miradas cómplices, con conversaciones que se extienden hasta el amanecer. Es posible que su encuentro haya sido fortuito, en medio de la rutina diaria, o quizás un destino cuidadosamente orquestado. Lo cierto es que algo debió haber brillado en sus ojos, una chispa que encendió la llama de lo que vendría. Imaginen esa primera impresión, esa sensación de que algo especial estaba sucediendo. Quizás fue en una cafetería bulliciosa, donde sus miradas se cruzaron por encima de tazas humeantes, o tal vez en un entorno más académico, compartiendo apuntes y risas nerviosas antes de un examen. O quién sabe, quizás se conocieron a través de amigos en común, en una reunión casual que terminó alargándose, descubriendo afinidades que los sorprendieron. Sea cual fuere el escenario, la química debió ser palpable, un reconocimiento mutuo de que estaban ante algo singular. Ese primer encuentro, ese primer intercambio de palabras, debió ser el germen de una conexión que, sin saberlo aún, germinaría en la fortaleza que hoy admiramos. Pero las relaciones, por muy bellas que sean en sus inicios, rara vez están exentas de pruebas. Y aquí es donde la historia de Mert y Afra toma un giro que pone a prueba su fortaleza. Enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su vínculo, que los empujaron al límite. Puede que hayan lidiado con problemas de salud, con dificultades económicas, con la presión de las expectativas sociales, o quizás con alguna circunstancia personal que requirió una valentía excepcional. Cada uno de estos obstáculos por separado podría haber derrumbado a una persona o a una relación menos sólida. Sin embargo, Mert y Afra se aferraron el uno al otro. Piensen en esos momentos de duda, de miedo. ¿Quién consoló a quién? ¿Cómo se dieron fuerza mutuamente? En esos instantes cruciales, el apoyo incondicional se convierte en el arma más poderosa. No es la ausencia de problemas lo que define a una pareja fuerte, sino la manera en que enfrentan esos problemas juntos. Y en el caso de Mert y Afra, la forma en que se apoyaron, en que se levantaron el uno al otro cuando caían, es lo que realmente destaca. Es en la adversidad donde se revela la verdadera naturaleza del amor. Imaginemos por un instante uno de esos momentos. Quizás Afra atravesaba un periodo de gran incertidumbre profesional, lidiando con la presión de una competencia feroz o la decepción de un proyecto fallido. En esos días las noches de Mert se llenaban de palabras de aliento, de recordatorios constantes de su talento y su perseverancia. Él se convertía en su roca, el que le ofrecía una perspectiva diferente cuando ella se sentía abrumada por la negatividad.
D. Por otro lado, imaginemos a Mert enfrentando una crisis de salud inesperada, un golpe que lo dejó vulnerable y con el ánimo bajo. En esos momentos Afra se transformaba en su enfermera incansable, su cheerleader personal, la que le sonreía con la fuerza de 1000 soles, asegurándole que juntos superarían cualquier dolencia. Estas no son solo anécdotas, son los pilares que sustentan la fortaleza de su vínculo. Son las incontables horas de desvelos compartidos, las lágrimas secadas con ternura, las palabras de esperanza susurradas al oído en la penumbra. Son las pequeñas victorias diarias, como lograr levantarse de la cama a pesar del dolor, o conseguir cerrar un trato importante a pesar del estrés, que se celebran juntos como si fueran triunfos olímpicos. Porque en su relación, cada logro del uno es un logro del otro, y cada caída es una oportunidad para levantarse unidos. Y entonces llegó el momento. El momento que quedó inmortalizado, el abrazo que se convirtió en el símbolo de su victoria. ¿En qué circunstancias se dio? ¿Qué significó para ellos? Visualicen la escena. Puede que fuera después de una larga espera, tras un periodo de separación, o quizás después de haber superado una meta largamente anhelada. Independientemente del contexto exacto, este abrazo no fue solo un intercambio de afecto. Fue una catarsis, una liberación, una declaración silenciosa de que habían llegado al otro lado, juntos y más fuertes. Este abrazo, el que nos congrega hoy, es la materialización de todo lo que han superado. No fue un abrazo producto del azar, sino el resultado calculado de un camino arduo, sembrado de sacrificios y de una voluntad inquebrantable. Piensen en la presión que debían sentir, las ansiedades acumuladas, los miedos que intentaron sofocar. Y en ese instante, al encontrarse sus cuerpos, todas esas cargas se disiparon, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. En ese abrazo seguramente se contaron historias sin palabras. Las lágrimas que pudieron haber brotado no eran de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de la pura alegría de estar unidos una vez más. El cuerpo de uno buscando el consuelo del otro, el corazón latiendo al unísono, sintiendo la presencia vital que los mantenía en pie. Es ese tipo de conexión que trasciende lo físico, una resonancia emocional profunda. Un abrazo que selló una promesa de que, pase lo que pase, siempre se tendrán el uno al otro. Los detalles que hemos podido recopilar sugieren que este abrazo fue el resultado de un proceso largo y arduo. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue la consecuencia de innumerables conversaciones, de sacrificios, de una fe inquebrantable en su futuro juntos. Y ahora, al ver ese abrazo, podemos sentir la carga que se liberaba, la esperanza que renacía con cada segundo que pasaba. Imaginen la tensión previa al abrazo. Quizás había una distancia física que parecía insuperable, o tal vez una distancia emocional creada por las circunstancias. Y luego el movimiento hacia el otro. Cada paso, cada centímetro ganado, cargado de la historia de sus luchas. El primer contacto de sus manos en la espalda del otro, el roce de sus mejillas, la profunda inhalación de aire que contenía el aroma familiar del ser amado. Y en ese momento el mundo exterior dejó de existir. Solo existían ellos dos, su historia, su amor y la certeza de que, a pesar de todo, habían salido victoriosos. Este tipo de historias nos recuerdan la importancia de las relaciones humanas, del poder de la conexión y el amor. En un mundo a menudo tan individualista y rápido, es refrescante ver ejemplos de personas que se apoyan y se aman de manera tan profunda. El abrazo de Mert y Afra es un testimonio de que, incluso en los momentos más difíciles, la fuerza que encontramos en los demás puede ser nuestro mayor aliado. Y lo que hace que este abrazo sea tan especial es que no es solo un momento para ellos, sino que se ha convertido en una inspiración para muchos. Al compartir su historia, Mert y Afra nos dan una lección valiosa. Nos enseñan que los obstáculos son temporales, que la perseverancia tiene su recompensa, y que el amor, en su forma más pura, es capaz de sanar, de fortalecer y de unir para siempre. Es una historia que resuena porque todos, de alguna u otra manera, hemos pasado por momentos en los que hemos necesitado ese abrazo, ese gesto de apoyo que nos dice que no estamos solos. La universalidad de su experiencia es lo que la hace tan poderosa. Cada uno de nosotros puede identificarse con la sensación de estar al borde del abismo, con la necesidad de un salvavidas, de una mano que nos guíe hacia la orilla. Y el abrazo de Mert y Afra se convierte en ese faro, en esa esperanza tangible de que, a pesar de las tormentas, el amor y la conexión humana pueden llevarnos a un lugar seguro. Nos recuerdan que no estamos predestinados a enfrentar nuestras batallas en soledad.
Hemos explorado los matices de esta conmovedora historia, desde ese inicios hasta la potencia de ese abrazo que los une. Hemos visto cómo a través de las adversidades su vínculo se fortaleció, y cómo ese momento final de conexión física se convirtió en el epítome de su viaje. La historia de Mert y Afra es un recordatorio poderoso de la resiliencia del espíritu humano y del amor incondicional. Es un ejemplo inspirador de cómo juntos podemos superar incluso las pruebas más difíciles. En retrospectiva podemos apreciar la profundidad de cada lágrima derramada, cada palabra de aliento pronunciada, cada noche de insomnio compartida. Todo ello contribuyó a crear la fuerza necesaria para ese abrazo final. No fue un acto espontáneo, sino la culminación de un proceso que requirió una entrega total, una fe ciega y una comprensión profunda del otro. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la emotiva historia de Mert y Afra. Hemos visto cómo un simple abrazo puede contener toda una vida de experiencias, de lucha, de amor y de esperanza. Nos han demostrado que sin importar lo que la vida nos presente, el apoyo mutuo y un vínculo fuerte son las herramientas más valiosas que poseemos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Los conmovió? ¿Les recordó alguna experiencia similar en sus vidas? Por favor, dejen sus pensamientos y comentarios abajo. Nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Su feedback es lo que nos impulsa a seguir buscando y contando estas historias que esperamos aporten un poco de luz y esperanza a sus días. Y si esta historia les llegó al corazón, si les hizo sentir algo especial, no duden en demostrarlo. Denle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse con el ejemplo de Mert y Afra. Hagamos que esta ola de amor y resiliencia llegue a tantos corazones como sea posible. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna de las historias que traemos para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.